Lamentablemente, en los procesos educativos es muy cerrado el tema de los procedimientos y de la metodología. Generalmente ustedes les piden que repitan lo mismo que hace el profesor y resulta que ustedes todos, por ejemplo en este grupo que somos más o menos 22, 23 personas, todos somos muy diferentes, ¿cierto? Pensamos y tenemos puntos de vista muy distintos. Entonces comprendemos las cosas de una manera diferente. Cuando llegamos a un problema, no podemos pretender solucionarlo como otra persona, ¿cierto? Entonces ahí es donde va también un poco reflexionar sobre en qué somos fuertes, ¿cierto? Porque hay unos que tienen una inteligencia más matemática y que pueden resolver estos problemas de una manera más sencilla. Pero si a mí me va mal en matemáticas, ¿cómo puedo resolver yo esto sin complicarme, ¿cierto? Y entenderlo y dar una respuesta válida. Eso también es como un llamado dentro de la educación, porque no es solo repetir lo que está en el libro o lo que dice el profesor en la clase, sino también aprender a pensar, ¿cierto? Con esto no les quiero decir pues como la cantaleta de que es que ustedes no hacen bien las cosas o antes por el contrario, yo veo que en esta clase ustedes pues son bastante recursivos, siempre buscan la manera de solucionarlo y eso es fundamental cuando ustedes están trabajando ya en el ámbito profesional. Eh, en que ustedes sean recursivos con todos esos conocimientos y todas esas experiencias que han tenido previamente, pues van a poder solucionar problemas más complejos. Entonces, en ese sentido, pues el problema que nosotros teníamos para esta clase era extremadamente sencillo, pero pues personalmente yo encontré tres métodos diferentes de hacerlo. Uno, como ustedes lo hicieron, que todos tuvieron la respuesta correcta. Ya pues son ustedes estudiantes universitarios, creo que en este momento saben más de cálculo que yo. Por ende, el tema de aritmética es muy, muy básico. El otro era resolverlo, y piénsenlo así como cuando uno es niño y quiere resolver las cosas a través de juegos, ¿cierto? De juegos, de recortar papeles, de pegar cosas. Esa también es una opción válida. No vayan a pensar que porque ustedes están estudiando un programa de ingeniería, ese tipo de soluciones simples y de pronto ligadas al juego no son válidas. Antes, por el contrario, eso incita a procesos creativos en los proyectos, en ustedes mismos y aprenden a tener una perspectiva doble cuando están abarcando un proceso. Eso en el mundo actual hay muchas metodologías. Hay una, no recuerdo, pero bien el nombre, pero creo que se llama Design Thinking, donde las personas que están involucradas en un problema de diseño y de desarrollo vuelcan todo ese, digamos que toda su experiencia a hacer juegos que les permitan llegar a una respuesta, ¿no es cierto?, a solucionar un problema. El otro es la ingeniería alterna, que también es otro de los procesos pues, que ha propuesto la ingeniería para resolver los procesos y los problemas de una manera creativa, ¿cierto? No vayan a pensar que porque ustedes no pintan, ni esculpen, ni hacen arte, no son creativos. Todos los seres humanos son creativos, ¿no es cierto? Todos tenemos la capacidad de resolver problemas. En ese sentido, y les voy a dar un ejemplo que a mí me lo dieron en la universidad y me pareció que es un buen ejemplo de lo que es la creatividad. Es que había una señora, pues nos mostraron, yo soy diseñador industrial, yo ya les había dicho en la primera clase, pero en uno de los proyectos que íbamos a desarrollar dentro de la universidad, teníamos que generar una herramienta nueva a partir de las costumbres que tenían las personas en un trabajo en específico, fuera cocinar, fuera barrer, fuera limpiar una ventana, lo que fuera, ¿cierto? Entonces, generar un elemento que fuera o se acoplara a esas necesidades y a esas costumbres. Entonces, uno de los ejemplos que nos daban era una señora en el centro tenía un puesto de papas fritas. No les puedo mostrar las imágenes porque era del archivo de un profesor que nos estaba dando la clase, entonces en Google no está, pero
La señora tenía su puesto de papas, espero que se lo imagine, y ella para sacar las tajadas, ¿cierto? Y pelar las papas, nosotros sabemos que existen los 1000 pelapapas, las 1000 versiones de tajadores de papas, ¿no es cierto? Ya existen herramientas, pero para ella esas herramientas que están en el mercado no eran suficientemente cómodas para usarlas y hacer el trabajo efectivamente. Entonces ella lo que hizo fue una cuchara, cogió una cuchara, le abrió una ranura en el centro de la cuchara y con esa ranura pues la cuchara como tiene forma como panda, ¿cierto? Cuando la pasaba sobre la papa, quitaba la cáscara y si le hacía más presión, sacaba la tajada de papa, ¿cierto? Entonces, eso es una buena muestra de lo que es la creatividad. Una persona que no se sentía a gusto con las herramientas que le ofrecía el medio, tomó una cuchara y creó su propia herramienta, ¿cierto? Entonces, eso es la creatividad, no es ir a hacer dibujos bonitos, ni ir a hacer un mural o hacer una escultura. La creatividad es un campo más amplio, entonces en ese sentido ustedes digamos que tienen que comprender que todos son creativos y no se sientan frustrados en los procesos educativos, porque como les decía, todos somos diferentes, no todos podemos comprender lo mismo o de la misma manera. En ese sentido, entonces ahora sí, que ya está la mayoría después de esta introducción un poquito larga, vamos a comenzar a resolver ese ejercicio. Eh, lo voy a resolver de las dos maneras que pues, son alternas a las que ustedes hicieron. Y con esto, pues vamos a ver de qué manera podemos darle una perspectiva nueva a las metodologías que vamos a implementar de ahora en adelante. ¿Listo? Entonces les voy a compartir pantalla y vamos a empezar a hacer el ejercicio. ¿Listo? Me dicen si no están viendo la pantalla, porfa, ya le di compartir. A veces se demora un poquito. Entonces, como ustedes bien saben, el ejercicio era simplemente operar unas fracciones que nos daba como resultado 17/120. Listo, entonces vamos a ver 17/120. Vamos a tener aquí referenciado que esta fue la respuesta que la mayoría me dieron. Creo que solo 3 estudiantes dieron con un proceso diferente. ¿Listo? Entonces, bueno, este era el lógico. ¿Listo? El que, el que debíamos llegar si operábamos las fracciones. Entonces, mírenlo ahí, lo que les decía en un principio es una cifra que es bastante abstracta. Si bien pues, estamos viendo unos números ahí, comprenderlo pues, cuesta un poquito, ¿no es cierto? Dividir una fracción en 120 partes, pues ya de hecho es complejo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que esta respuesta está bien, pero podemos llegar a una respuesta de igual valor a través de una circunferencia. ¿Listo? Como les había propuesto la clase anterior. Entonces, yo lo que voy a hacer básicamente es una circunferencia. Listo, vamos a dar acá 50/50. Listo, aquí va a quedar a la mitad de la medida con la que vamos a trabajar el ejercicio finalmente, pero me va a servir como ejemplo. Entonces, tenemos que los ingresos o el presupuesto que tenía un edificio para el mantenimiento general se dividía en 5 fracciones. La primera, 2/5 que se empleaban para combustible, 1/8 que se empleaba para electricidad, 1/12 para recolección de residuos, 1/4 para el mantenimiento general y por acá había una fracción que había que hallar que era la de la limpieza, ¿cierto? Que era como lo que restaba finalmente. Yo voy a hacer aquí 5 circunferencias, ¿cierto? Lo voy a solucionar en este modo. Entonces,
me va a valer un poco de la geometría básica, ¿cierto? Para dividir las circunferencias en partes iguales. ¿Qué tenemos acá? Entonces, la primera fracción decía que era 2/5. Entonces, yo puedo hacer un pentágono. Estos ejercicios ustedes los pueden hacer incluso en PowerPoint. Hacer un pentágono inscrito dentro de la circunferencia, ¿cierto? Entonces, ¿para qué hago el pentágono? Ya les voy a mostrar. Aquí adentro le decimos que el radio es 25, o sea, el mismo radio de la circunferencia, y le decimos que lo vamos a hacer de 5 lados. Listo, ahí quedó inscrito. Y ya con esto, entonces, yo puedo tomar dos lados o tomar tres vértices para tomar los 3/5, los 2/5, perdón. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a segmentar acá, desde el centro voy a ir a uno de los vértices, ¿listo? Desde el centro voy a ir a este vértice de acá. Y aquí tenemos una fracción que sería 1/5 y otra fracción que serían 2/5, ¿cierto? Voy a borrar ya el pentágono, me voy a quedar con la fracción que tomé ahí que me está fraccionando la circunferencia. Esto que ustedes ven ahí es 2/5 de circunferencia. ¿Listo? Entonces, me voy a quedar solo con la fracción. Voy a borrar por acá esta lineecita y vamos a dejar esto por acá. Listo. Vamos a dejar estos 2/5 por acá y vamos a hacer la siguiente fracción en esta circunferencia. Miren que todas son regulares, pues tendrían como la misma medida las circunferencias como para poder empezar a completar el círculo con esas fracciones. La que sigue es 1/8, entonces hacemos el mismo procedimiento, un octágono inscrito dentro de la circunferencia, aquí le decimos que son de 8 lados, y tomamos 1/8, ¿cierto? Que sería remarcar simplemente dos aristas. Y con esas dos aristas tendríamos esa fracción que corresponde a 1/8. Cerramos el polígono y nos quedamos con la fracción. Bueno, aquí voy a tener que ampliar un poco las líneas para poder hacer el corte. Voy a acercar un poquito más y la vamos a corregir. Listo. Entonces, miren que esto también es como un proceso de qué puedo hacer yo aparte de lo que me está proponiendo el ejercicio, ¿no es cierto? Está planteado netamente para pensarlo como fracciones, pero miren que yo puedo pensar las fracciones también de una manera diferente, que no sea como tan rígido el desarrollo que estoy tomando para el problema. Entonces, vamos a ver aquí, lo voy a girar un poquito y voy a empezar a completar por acá la fracción. Esperemos que sí nos dé. A veces en estos procesos uno lo que está haciendo es experimentando, ¿cierto? Que es muy válido. A veces puede que sea frustrante hacerte este procedimiento y ver que de pronto no le dio a uno el resultado que uno quería, pero no importa. También cuando uno se equivoca en algo, hace parte del proceso de aprendizaje. Uno no puede eliminar el error del proceso educativo porque de los errores yo creo que se aprende más, ¿cierto? Uno puede hacer como una retroalimentación y mirar qué es lo que está haciendo mal para llegar a las respuestas. Por acá, la siguiente fracción, ven que es un doceavo, entonces es el mismo procedimiento. Yo hago aquí un polígono de 12 lados inscrito dentro de la circunferencia y tomamos por acá lo mismo, dos, solo dos vértices. ¿Listo? Entonces, tenemos ya marcado uno y tenemos marcado otro. Entonces, ustedes lo pueden pensar como si estuviéramos partiendo una torta o una pizza. Ustedes ya dirán cuál les gusta más, ¿cierto? Esto se lo explicaban a uno cuando pequeño de esta manera. Y miren que a la final también resulta válido para resolver estos problemas
estamos viendo aquí de áreas y de geometría. Entonces, voy por acá a cerrar esto y me voy a quedar con el 12avo. Listo. Esperemos que sí nos salga porque la respuesta es muy específica. Yo espero que sí. Ya 2 veces la hice. Ayer fue la tercera y me costó mucho más haciendo el mismo procedimiento. Entonces, estoy rezando porque hoy sí salga de una este ejercicio. Aquí, organizar bien este ángulo y lo vamos a pegar acá. Que sí, que ¿dónde es? Bueno, ahí me quedó un poquitico desfasado, pero bueno, creo que nos sirve para el ejemplo. Lo importante es como intentar ser lo más exactos posibles, pero en este programa como no es netamente pues como para dibujo técnico, no es tan preciso. Aquí es un cuarto, pues ustedes ya saben más o menos cuánto es un cuarto, dividir la circunferencia en 4 partes iguales, este sí es más comprensible, y vamos a sacar aquí un cuarto de circunferencia. Y vamos a borrar este y este. Muy bien. Entonces, lo que nos va a restar es el espacio que hace falta, ¿no es cierto? Y voy a empezar aquí como a ubicar bien esto para que podamos completar nuestra circunferencia. Ahí más o menos encajó, me perdonan aquí por este pequeño espacio del ángulo, pero bueno, ahí ya vemos que hay un espacio que hay que llenar, ¿cierto? Esperemos que sí nos dé. Miren que el espacio que tenemos acá es muy parecido al octavo que tenemos por acá. Entonces voy a hacer el ensayo, lo pongo acá más o menos, y miren que le hace falta un espacio, ¿cierto? Le hace falta un poquitico de nada. Este es un ejercicio que también se vuelve parecido al método científico, ensayo y error. Yo sé que se demoran menos haciendo los fraccionarios, pero es para mostrar que hay procedimientos creativos que les sirven para solucionar estos problemas. Entonces, si me quedo con un octavo, yo sé que no es la fracción que hace falta, ¿cierto? Entonces, ¿qué número es mayor que un octavo? Pues entonces el que sigue es un séptimo, ¿cierto? Un séptimo es más grande que un octavo, porque ya de por sí esto a veces confunde un poco el tema de fracciones y de decimales. Hay cosas que son, digamos que unos conceptos que pueden confundir a la gente. Un séptimo obviamente es más grande porque estoy dividiendo la misma unidad, pero en menos porciones, ¿cierto? Si aquí la está dividiendo en 8, aquí la estoy dividiendo en 7, ¿cierto? Aquí para este espacio, supuestamente. Entonces, voy a hacer el ensayo con la circunferencia que tengo acá. Entonces, vamos a hacer un hectágono inscrito en la circunferencia y vamos a tomar la fracción y vamos a ensayar a ver si da. ¿Listo? Voy a tomar uno de los pedacitos. Lo bueno de los polígonos regulares es que prácticamente los espacios entre vértices también son regulares, entonces, bueno, creería yo que es una manera diferente de ver este ejercicio, ¿no es cierto? Voy a tomar esta parte de acá y vamos a ver si lo que hice realmente es válido o no es válido como respuesta, ¿cierto? Entonces, se ve muy parecido a un octavo, pero vamos a ver si entra dentro de ese espacio, intentando pues como saber también que he tenido como ciertos desfases dentro del ejercicio, pero ven que cuando entro aquí la fracción, ¿cierto? Pese a los desfases que tengo, aquí prácticamente me está dando, ¿cierto? Entra exacto ahí. Aquí hay un pequeño desfase, pero es porque también la fracción que tenemos acá está como movida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? La otra cartuchera. No, es Bueno, que yo
Es que yo pensé que ese estuche era como, era como otra cartuchera. Bueno, entonces aquí miren que prácticamente solucioné el ejercicio, ¿cierto? Aquí dados pues como los desfases que tengo, porque por acá hay un ángulo que no es y por acá hay otro ángulo que está mal encajado, yo ya puedo determinar que ese 1/7 era la medida correcta, ¿no es cierto? Miren el desarrollo que hice para llegar a la respuesta, si bien es como más complejo y más demorado que el otro, es un proceso alterno que yo puedo utilizar muy bien a la hora de solucionar los problemas geométricos y matemáticos que me encuentre de ahora en adelante. Cuando ustedes trabajaban, y creo que ustedes en geometría también trabajaron ángulos con radianes, con horas, también horas, ¿cómo era? Ángulos trabajados con radianes, horas, minutos y segundos creo que se trabajan. Hay procesos cuando ustedes están girando esos ángulos que también los pueden utilizar haciendo este tipo de formas, ¿cierto? Para comprender mejor cuál es el giro del ángulo. Aquí yo solucioné el problema de manera gráfica, como si estuviera completando un círculo con varias fracciones, ¿no es cierto? Este sería uno de los métodos alternos que son válidos para contestar este problema, ¿cierto? Yo puedo comprender mejor este espaciocito que es 1/7 que este espacio que nosotros tenemos acá, esta fracción de 17/120. Y la matemática, pues en eso sí no miente, si yo tengo aquí 1/7, ¿cierto? Lo pueden hacer ustedes allá en la calculadora, les va a dar casi el mismo resultado las dos fracciones y hacen la operación, ¿no es cierto? Entonces, y toman la calculadora y dividen 17 entre 120, les va a dar 0,142, ¿cierto? 0,142, o sea, 0,142. Ese es el valor de la fracción. Ahora hagan la operación para 1/7 y eso les va a dar también 0,142, ¿cierto? Un poquitico más grande por un decimal, ¿cierto? Porque este tiende a ser periódico y este no. Pero lo que nos interesa que es estos tres números, el 142, son iguales para las dos fracciones. Entonces, miren que básicamente obtuvimos la misma respuesta, ¿cierto? Para este ejercicio haciendo estas operaciones, ¿cierto? Esta que ustedes propusieron, que era la más lógica, la normal, y esta que yo hice a partir de figuras. Ustedes ya pueden ver que lo que les decía, uno se debe adaptar a la manera como comprende las cosas y no adaptarse a los métodos de otras personas. Si bien uno siempre intenta copiar modelos, ¿cierto? Siempre que uno va a hacer algo, uno está copiando modelos de otras personas, pues también es importante reconocer que uno tiene ciertas experiencias que lo llevan a ver las cosas de un punto de vista distinto. Esto también tiene otra solución desde los porcentajes. Resulta que las fracciones y los porcentajes están directamente relacionados. Entonces, esto que ustedes hallaron acá, este 0,142, es un porcentaje. Es el valor operacional de un porcentaje. Si yo esto lo multiplico por 100, me va a dar 14,2%, ¿cierto? 14,2%. Entonces, si quiero llegar a ese 14,2%, ustedes lo pueden hacer de una manera muy sencilla. Conviertan las fracciones en porcentaje. Entonces, si tengo 2/5, ¿cierto? Opero la fracción, entonces 2 dividido 5, eso me da 0,4, ¿cierto? Por 100, eso me da 40%. Esa sería la primera fracción, ¿cierto? Un octavo, es un octavo, es 1 dividido 8, eso nos da 0,125. Por 100 nos da 12,5%.
Luego, vamos a mirar un cuarto. Esta solución yo pienso que estaba más al alcance de ustedes. Un cuarto viene siendo 25% y un doceavo es 0,083, ¿cierto? 0,083. Si lo multiplicamos por 100 nos da 8,3%. Ahí tenemos las 4 fracciones conocidas convertidas en porcentaje. Ya lo que restaría es un proceso muy similar al que ustedes hicieron con las fracciones, restar estos valores de la unidad, ¿cierto? Que es el mismo procedimiento, solo que estamos utilizando aquí porcentajes. Entonces vamos a sumar 40 más 12,5 más 25 más 8,3. Eso finalmente nos da un resultado de 85,8%. ¿Cierto? Entonces, 85,8%. ¿Listo? Eso es lo que llevamos hasta ahora con esas fracciones. Se lo restamos al 100%, ¿cierto? Entonces yo le digo que se lo va a restar al 100%, y eso nos da 14,2%. ¿Listo? Que básicamente es el mismo resultado que tenemos para los otros dos procedimientos. No sé cómo lo ven. ¿Habían pensado de pronto en este tipo de soluciones? Al menos para este primer punto que debíamos desarrollar. Miren que son 3 maneras diferentes, pero se llega a la misma respuesta, ¿no es cierto? Entonces, no sé, muchachos, ahí les queda como la inquietud de la resolución de problemas, y más porque más adelante también vamos a desarrollar estos ejercicios de áreas, también involucrando un tema que se llama escalas, ¿cierto? Que es importante pues que tengan en cuenta que hay maneras de solucionar esto sin, digamos, sacarse un ojo, pues. Tenemos aquí ya la primera respuesta. Ya con esto, pues, nos pedían solucionar el área de una circunferencia. Esa área de esa circunferencia es muy fácil de hallar porque si ustedes lo recuerdan, el área de un círculo, ¿cierto? Es pi por radio a la 2. Hay una diferencia sustancial entre círculo y circunferencia que se los voy a mostrar ya mismo, ¿cierto? Como para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a buscar, a mostrarle la diferencia acá. Círculo es esto que yo tengo aquí al lado izquierdo, ¿cierto? Y circunferencia es lo que tengo yo acá al lado derecho. Miren la diferencia. Y el círculo es el área que está entre la circunferencia, ¿cierto? Entonces, son dos conceptos diferentes de, entre comillas, la misma figura geométrica. Entonces, bueno, ya saben que circunferencia es el perímetro y círculo es el área. Entonces, cuando ustedes quieran hallar el perímetro de una circunferencia, pues obviamente, o de un círculo, busquen la fórmula de la circunferencia que con esa hallan el perímetro. Aquí entonces vamos a sacar el resultado del área total, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar pi por el radio a la 2, ¿cierto? Entonces voy a abreviar pi, lo voy a tomar como 3,1416. Él tiene muchos más decimales, pero me va a quedar con estos básicos, que es 3,1416. Yo sé que en este momento no lo pueden ver ahí porque la calculadora no debe estar dentro de la pantalla de ustedes, ¿cierto? Lo voy a multiplicar por el radio de 50 al cuadrado. ¿Listo? Y eso me da como resultado 7.854 milímetros cuadrados, ¿cierto?
Ese es como el resultado del área total del círculo. Luego, para que ustedes tengan como un desarrollo más rápido de esto, multipliquen esto por los porcentajes que tienen acá, ¿cierto? Y ahí entonces ya ustedes saben cuánto equivale cada fracción, ¿cierto? Dentro de ese círculo. Es decir, que 2/5, que ustedes saben que es 40%, 2/5 equivaldría en este caso a 7.854 por 0,4 me da 3.141,6. 3.141,6. 3.141,6 milímetros cuadrados, ¿cierto? Que esta es, digamos que, una de las áreas de esas fracciones de la primera que tenemos aquí. Vamos a poner esto más pequeño para que quepa ahí en ese espacio. Entonces, solucionamos el primero, vamos para el segundo, 1/8, ¿cierto? Que sabemos que es 12.5, entonces vamos a hacer el 7.854 por 0,125. Eso nos da 981,75. 81,75. ¿Listo? Segunda respuesta. 1/4, entonces sería multiplicar ese 7.854 por 0,25. ¿Cierto? Entonces eso me da 1.963,5. Y el último que vemos acá, bueno, falta un doceavo. Un doceavo que es igual a 7.854 por 0,083. Eso me da 651,882. Listo. Y el último es 14.2, que es un séptimo. Séptimo es igual, listo, a 7.854 por 0,142. Eso me da 1.115,268. 268. Cuando sumamos estas 5 fracciones que tenemos acá, pues finalmente vamos a obtener el 7.854. Eso espero. Lo voy a verificar, aunque ustedes no lo puedan ver ahí, pero es para cerciorarme de que sí está bien hecho el ejercicio. Más 651,882 más 1.963,5 más 981,75 más 3.141,6. Sí, me dio exacto. Listo, entonces ahí tenemos la solución de las áreas, ¿cierto? Miren que era importante también como anotar estos porcentajes para poder hacer la operación del área de una manera más cómoda, o al menos a mí, o en mi concepto, me parece más cómodo trabajar con estos porcentajes que con los fraccionarios. Eso no quiere decir pues que sea difícil pues operar con fracciones, porque simplemente es multiplicar por el 2 aquí en este caso y dividir entre 5, pero bueno, ya ustedes miran cómo les queda más fácil. La mayoría pues hicieron bien estos ejercicios y ahí está lo que les quería mostrar con los métodos alternativos para llegar a una respuesta, ¿cierto? Que ustedes lo están viendo. No tiene que ser todo a través de números, sino que yo puedo llegar a la respuesta a través de diagramas y de dibujos. Vamos a pasar al tema de esta semana.
que pues básicamente es mirar cómo se pueden hacer los isométricos que tienen cilindros. Hay una cosa muy importante y es que ustedes durante la semana y desde la semana pasada que tenían que hacer esas figuras cilíndricas, ¿cierto? Pues en las vistas es muy fácil, pero cuando uno pasa a hacerlo al isométrico, ya entonces la cosa cambia un poquito. Y cambia porque realmente ustedes para hacer un cilindro en isométrico no pueden llegar y hacer una circunferencia como la hacen normalmente y pretender que les quedó en la perspectiva correcta. Resulta que hay un proceso para hacer esas circunferencias en posición isométrica, que se llaman isocírculos o elipses isométricas. Para ello, entonces, debemos partir de la base que vamos a trabajar esas circunferencias o semicircunferencias a partir de caras cuadradas. ¿Listo? Entonces, ustedes hacen un cuadrado en isométrico y luego, dentro de ese cuadrado, hacen la circunferencia. Entonces, ya les voy a mostrar cómo se hace. Listo, espérenme, ya les muestro en AutoCAD y luego les muestro un video que sí, de manera más práctica les va a mostrar cómo es el procedimiento con el compás. Listo. Bueno, aquí estoy compartiendo ya AutoCAD. No lo habíamos hecho antes estos ejercicios porque necesitábamos más precisión a la hora de trabajar. Entonces, lo primero para estos ejercicios de práctica es hacer un cubo. ¿Listo? Para intentar hacer las tres posiciones posibles para una circunferencia en isométrico. Ya cuando ustedes tengan que hacer un cilindro, tienen que identificar en qué posición está la circunferencia, ¿no es cierto? Yo aquí voy a hacer el cubo. Ustedes recuerden, base, yo lo voy a hacer aquí de 6 por 6 otra vez. El cubo, la base bien trazada a 30 grados, ¿listo? Es decir, esta línea debe medir 6 centímetros a 30 grados y esta 6 centímetros a 30 grados. Luego de que tengan esto, lo principal es, hagan bien las alturas, ¿cierto? Lo mismo que les he mostrado en las otras clases, midan bien, que les quede bien derecho, porque eso sí nos va a garantizar que el círculo va a quedar bien trazado. ¿Cómo garantizo yo que sí está quedando bien el isométrico? Una de las formas es llevar una línea desde este extremo hasta esta esquina. Si pasa acá por este extremo de la línea del centro, ¿cierto? Quiere decir que el isométrico está quedando bien trazado. Y si lo hacemos en este sentido, debe ocurrir exactamente lo mismo. Y cuando miro acá, ninguna línea está hacia la izquierda o hacia la derecha, más arriba o más abajo. Todas pasan sobre ese vértice. Si ustedes hacen esto y les queda así, quiere decir que lo que llevan de isométrico les está quedando bien trazado. Listo, yo lo voy a hacer aquí segmentado porque necesito sacar ahora unas medidas en específico ahí. Listo, entonces tenemos esta primera parte hecha, vamos aquí a proyectar hacia arriba la medida del lado, o sea, subo 6 y conecto. Ahí tendríamos el cubo ya completado. Ustedes miren cómo se ve el cubo, miren las proyecciones de las líneas cómo van, ¿cierto? Y vamos a empezar a hacer lo siguiente. Debemos empezar a trazar unas diagonales para encontrar los puntos principales donde va a apoyar el compás y hacer los arcos que finalmente se van a convertir unidos en un isocírculo. Entonces, van a trazar diagonales, ¿listo? Diagonales. Entonces aquí tengo la primera diagonal, ¿cierto? Aquí voy a trazar, miren que quedaron las tres caras del cubo con diagonales, ¿cierto? Como si estuvieran marcadas con unas X. Ese sería el primer proceso que tenemos ahí. Tienen que es como una estrella que se va formando dentro del cubo, pero a la vez tengo que reconocer que hay una cara hacia la derecha, una hacia la izquierda y una hacia arriba. Después de que hacemos esto, vamos a trazar
hacia acá una línea, o sea, de este vértice a este, y de este vértice a este, y trazamos una línea recta. Y ahí nos sale nos sale como una estrella, ¿cierto? Y ya tenemos todos los puntos, básicamente, con los que vamos a trabajar. Luego de que hagan esto, es muy importante que marquen los centros de cada línea, porque lo que pretendemos es trabajar por cuartos de cuadrado, es decir, yo voy a subir aquí, me voy a marcar el 3 y tengo que ir hacia el 3 de acá de este borde, ¿cierto? Miren que pasa incluso por el centro. Voy a borrar un momentico estas líneas que tengo acá para que vean cómo se forma ese cuarto de circunferencia. ¿Listo? Entonces, voy a marcar aquí el otro cuarto, ¿cierto? Siempre marcando el centro de las líneas y trazan. Ahí va otro cuarto, aquí va otro, ¿cierto? Lo mismo va a pasar aquí en la superior, ¿cierto? Que hay que dividirlo en 4 cuadros. Ustedes simplemente de las esquinas, por ejemplo, de esta línea, me marcan el centro acá, me marcan el centro de esta y trazan. Miren que todas las líneas pasan sobre el mismo centro. Voy a volver a hacer las diagonales. Bueno, antes de eso, cuando yo tengo así este cubo, como lo están viendo ahí, yo ya tengo unos puntos específicos donde puedo empezar a trazar arcos, ¿no es cierto? Y esos puntos son, se los voy a mostrar acá para la cara izquierda, sería este, el primero. Entonces, ustedes con el compás lo que van a hacer es, van a apoyar la punta metálica en este vértice y hacen la apertura hasta acá, ¿listo? Hacen la apertura hasta acá. Y van a trazar sobre ese primer cuarto, ¿listo? Hasta acá. Miren, ahí en AutoCAD me está mostrando la simulación del arco que debe quedar ahí adentro. Miren que parte de este vértice y termina en este de acá. Ni le sobra, ni le hace falta. Eso quiere decir que el cubo está bien trazado. Ese arco debe encajar exactamente en ese cuarto de cuadrado. Luego, como esto trabaja por un sistema de líneas o de esquinas opuestas, la esquina opuesta a esta en el isométrico sería esta de acá arriba. Y hacemos el mismo procedimiento. Punta metálica del compás acá, hago la apertura hacia este cuarto de acá, ¿cierto? Y trazo la línea hacia acá. Lo que me da como resultado en ese cuarto de circunferencia, si ustedes lo ven ahí, es otro arco que entra exactamente, ¿cierto? Dentro de ese cuarto de cuadrado. Una vez ustedes tengan esto, ¿cierto? Lo que van a hacer, yo voy a hacer aquí nuevamente la diagonal. Si lo van a hacer para un solo lado, la recomendación para hallar los arcos pequeños, ¿cierto? Que son este de acá arriba, la parte superior izquierda y parte inferior derecha, van a hacer lo siguiente. Si es solo este lado y no tienen todo el cubo, van a trazar una línea desde este punto hacia esta, perdón, que se me bloquea ahí, desde este punto hacia esta esquina de acá inferior, ¿listo? Y ahí ustedes tienen una intersección, ¿listo? En esa intersección yo voy a posar el compás, la punta metálica, ¿cierto? Entonces pongo la punta metálica acá, hago la apertura hacia acá y trazo el arco, ¿cierto? Miren que ahí quedó el arco pequeño simulado dentro de ese cuarto de cuadrado, ¿cierto? Y en la parte de abajo, como es opuesta, pues voy a ir de acá a la esquina superior derecha y tengo prácticamente el mismo punto, ¿cierto? Es una intersección, hago la apertura hacia acá y trazo. Cuando hago la apertura, miren que también me queda un arco inscrito dentro de ese cuarto de cuadrado. Si por el contrario estoy trabajando con el cubo completo, el procedimiento es un poco diferente, ¿cierto? Para hallar esos puntos, entonces ustedes van a aprovechar esta esquina y van a ir de esta esquina a esta, ¿cierto? Y van a encontrar el mismo punto, van a ir de esta esquina a esta
Ahí encontraron los de la parte inferior y van a encontrar este. Cuando ustedes ven aquí hacia el lado derecho, hacen falta líneas. Entonces, nuevamente el concepto de líneas opuestas o esquinas opuestas lo hacen desde la esquina de abajo, van hacia acá, ¿cierto? Ahí encuentran los puntos. Y así se vería el cubo con cada uno de los puntos que ustedes van a aprovechar para hacer el isométrico. Por ahora, esta parte es fundamental, ¿cierto? Trazar todas estas líneas. Y más importante es empezar a analizar dónde voy a posar el compás, que es lo complicado. En ese sentido, muchachos, entonces les tengo un video donde sí se los muestran en detalle cómo es que se trazan estas figuras. Porque yo aquí pues les puedo mostrar de una manera, digamos que muy somera, dónde se tienen que parar y dónde tienen que hacer el arco. Pero al menos quiero que con esta imagen que yo tengo acá sepan cuáles son las líneas que tienen que trazar. Ahora les voy a mostrar el video en este momentico para que ustedes vean cuál es el procedimiento de esas elipses isométricas, que son fundamentales dentro del dibujo técnico, ¿cierto? Porque la mayoría de las figuras pues tienen redondeos y en fin. Vamos por acá y ya les voy a mostrar el video. ¿Listo? El video no tiene audio, entonces no se preocupen, tampoco es mucho lo que hay que escuchar, simplemente ver el procedimiento. Hay varios videos que les pueden servir, pero como práctico el procedimiento que lo verán. Este es el ejercicio que siempre se hace al inicio de los cursos de dibujo técnico para empezar a aprender esas circunferencias. Hacer el cubo, sus tres caras, dibujar las vistas. Entonces, ya los dejo con el procedimiento, véanlo bien. Profe, Hola, se escucha entrecortado. ¿Será que soy la única? ¿pero están viendo el video? Sí. Bueno, le voy a quitar el audio porque tampoco pues hablan nada bien el video.
Bueno, entonces miren, en este caso, ¿cuáles son los puntos que están utilizando para trazar los arcos dentro de los cuartos de cuadrado? En este caso, pues, como es el ejercicio básico de entrada, miren que un solo vértice sirve para hacer 3 arcos, ¿cierto? Entonces, también como para que comprendan que hay maneras de optimizar también el trabajo que se está haciendo dentro de esos isométricos, ¿cierto? Eh, Se los estoy mostrando completo para que tengan una idea del procedimiento. Y vamos a ver, aquí es muy bacano una cosa y es que él a veces falla un poco con los vértices que escoge y al fallar como con esos vértices, el resultado final no va a ser tan parejo. Listo. Esperen, que sí me interesa que lo vean bien, porque esto es lo que van a tener que hacer ustedes esta semana. Entonces ahí va. Miren que ese vértice solo sirvió para ese arco. Ahí él ya hizo los arcos grandes, ¿cierto? Faltan los arcos que son más pequeños. Y para eso entonces tiene que hacer la estrella que yo les mostraba ahora, ¿cierto? Para encontrar las intersecciones en las diagonales, donde van a aparecer los nuevos puntos de centro para el compás. Ahí él las va a señalar, ¿cierto? La idea es que sigan como el paso a paso. E intenten ser lo más preciso posibles porque si no les va a pasar lo que le va a pasar a la persona que está haciendo el video en este momento. Entonces, bueno, ahí él le está mostrando que donde se cortan las diagonales, ahí se van a encontrar los nuevos puntos para apoyar el compás, ¿cierto? Entonces ahí van 1, 2, 3, 4, son 6. Esperemos que los marque. Listo, ahí están los puntos. Entonces ya con eso, pues se toma el compás y ya se trazarían. Muy importante tener en cuenta que esos cuartos todos tienen la misma medida, independiente de cuál sea la posición. Entonces, si ustedes hacen la apertura para uno, debería encajar en los demás cuartos. ¿Listo? Eh, Miren que aquí él escogió como centro un punto más atrás de la intersección. Eso da como resultado que cuando él traza el arco, ¿cierto? Esperemos a que quite el compás de ahí. El contorno de la circunferencia quede abierto aquí en este arco. Entonces siempre procurar ser lo más precisos posibles, tanto en medida como donde apoyan el compás, ¿cierto? Aquí miren que los centros están quedando más corridos, en este caso hacia la izquierda, y aquí un poquito hacia la derecha, que este fue más parejo. Pues la idea es que este contorno sea continuo, que no tenga como estos baches en la línea. Ahí miren que pasó lo mismo, pero ese es el ejercicio que tienen que hacer. Técnicamente eso es lo que hay que hacer. Eh, Esos son los puntos que deben de utilizar, esas son las aperturas de compás que deben de hacer. Listo. Esperemos a que termine esos arcos y vean cómo les queda el ejercicio. Ahí me imagino que el problema de ese programa que está utilizando es que no referencia puntos de intersección, entonces le queda como un poquito difícil de pronto hallar el centro exacto de esa operación. Pero bueno, ahí tenemos una gran idea de cómo se hacen esas elipses. Hay muchos videos, hay mucha gente que se ha dedicado como a mostrar ese proceso, porque si bien no es tan complicado como uno pensaría, sí requiere de mucha precisión. Y más cuando ustedes empiezan a trabajar con figuras más complejas, hacer estos isométricos se vuelve como un poquito complejo. Bueno, ahí él terminó, lo va a dejar hasta ahí. Listo. Y esto
es uno de los ejercicios que tienen que hacer para la próxima clase. Van a hacer un cubo, ¿listo? Puede ser de 6 por 6 o de 5 por 5 y hacen todo este procedimiento. Dejan las líneas, ¿cierto? Para que se acuerden cuáles son las líneas que tienen que trazar y hacen las circunferencias. Si yo lo hago en AutoCAD, vamos a devolvernos para AutoCAD. Esto es como para que ustedes miren pues lo eficiente que es el programa en temas de dibujo técnico, ¿cierto? Que está muy bien diseñada la herramienta. Que a mano ya vieron todo el procedimiento que hay que hacer, incluso yo aquí en AutoCAD hice las líneas. Cuando estamos trabajando en AutoCAD hay una ventaja y es que él sabe de por sí que pues, si estoy trabajando en 2D, pues en algún momento tendré que hacer un isométrico. Entonces él puede cambiar la estructura del plano de trabajo hacia una posición isométrica, donde él cuenta con una rejilla en posición isométrica, pero entiende que hay dos posiciones más, ¿no es cierto? Derecha, izquierda y superior. En ese sentido, cuando yo paso al trabajo aquí en isométrico, él tiene la ventaja y él reconoce aquí que yo lo que voy a hacer es una elipse, ¿cierto? Entonces yo le digo, voy a hacer una elipse, pero no es con arco ni con centro, sino que es un isocírculo. Yo tomo el centro y le doy el radio, en este caso 30, y ahí queda la circunferencia. Esa es como la ventaja que tiene obviamente el programa. Pero si no empezamos a trabajar con esta parte, pues no vamos a comprender tampoco cómo salen estos procedimientos, ¿cierto? Es como importante conocer cómo salen los círculos en isométrico. Aquí iría otro, ¿cierto? Y el último iría acá, que es... Este es el ejercicio, el primer ejercicio que deben de hacer. El segundo, para que practiquen, es el siguiente. Vamos a hacer un cilindro. ¿Listo? Ese cilindro, entonces lo que vamos a hacer es básicamente ir por acá. Vamos a hacer el cubo, también de 6 por 6 lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces hacen el cubo, tal cual como lo hicieron aquí en este procedimiento. Pero aquí tienen que entender una cosa extra y es que vamos a tener dos círculos mirando hacia la misma posición, ¿cierto? Entonces, hacen bien el cubo, vamos a hacerlo por acá y les voy a mostrar aquí cuáles son las líneas que deben de trazar, ¿cierto? Por acá, dejar esta, y vamos a trabajar de aquí para arriba. Muy bien, las tenemos. Entonces, en la parte de arriba, pues que tenemos el círculo completo, vamos a trazar las diagonales, ¿cierto? Vamos a ir de punto a punto. Listo. Y aquí entonces, para tener las intersecciones de las diagonales, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una proyección. Ustedes van a proyectar con la escuadra, ¿cierto? Como si fueran a trazar una línea hacia esta esquina, pero solo la trazan aquí dentro del cuadrado, o sea, hacia este centro. Y el otro, pues, naturalmente iría como a la misma posición, pero en sentido contrario. Estos ya son los puntos que ustedes deberían tener como en cuenta. Los vértices, pues, están en el programa. Este sería uno, ¿cierto? Hacer la apertura de aquí hacia este cuarto y trazar. Sería uno, ¿cierto? El otro es desde aquí, desde arriba, ¿cierto? Hacer la apertura hacia este cuarto que tenemos acá, ¿cierto? A este, yo me ubico bien, y aquí, acá, ¿cierto? Entonces, ahí les daría el otro arco, ¿cierto? Haciendo la apertura de aquí, acá, sería el otro arco. Luego, la apertura estaría dada por este punto y por este, que es donde están intersectadas las diagonales.
y hacer la apertura de aquí a acá y trazar el arco, ¿cierto? Entonces, ese sería uno, y el otro de aquí, ¿cierto? A esta esquina que tenemos acá y trazar el arco. Y ahí tendríamos los puntos necesarios para hacer el isocírculo en esa cara superior. Una vez lo terminamos, ¿cierto? Entonces que hagamos de cuenta que ya terminamos aquí el isocírculo. Hacer la apertura hacia acá. Lo tenemos así. Lo que ustedes van a hacer es, en la cara de la base, van a hacer de cuenta que van a sacar la cara de la base, entonces van a conectar esta esquina con esta y esta con esta. Y ahí tendrían la base, ¿cierto? Y van a copiar estas líneas, ¿cierto? Aquí en la parte inferior. Es decir, van a volver a trazar aquí los puntos, ¿cierto? Eso les va a quedar un montón de líneas, pero por ahora es necesario. Cuando se acostumbren realmente a hacer esto, no tienen que trazar tanta línea, listo, sino simplemente marcar las intersecciones y ya con eso tendrían material suficiente como para hacer esas elipses y no tener que trazar la línea completa. Luego de que hagan esto, pues son los mismos puntos que utilizaron arriba, solo que están 6 centímetros hacia abajo. Ahí, ustedes nuevamente, pues ya trazarían la elipse, que también es un video que les voy a mandar para hacer ese isométrico. Hacen esto, ¿cierto? Y ya conectan. De este punto, miren que aquí hay una intersección entre circunferencia y diagonal, van a ir en vertical, ¿cierto? Hasta arriba. Y aquí, al lado izquierdo, hacen lo mismo. Y ese sería como el cilindro. Una vez tengan esto, recomendable empezar a borrar, ¿cierto? Para que se acostumbren a que eso no queda con ese montón de líneas, que ese es solo el procedimiento, entonces empiezan a borrar. Borran. Tenemos este por acá, este por acá. A ver, este. Vamos quitando todas las líneas, ¿cierto? Por acá este es lo que tenemos, ya no nos sirve. Ya voy a terminar con este. Y ahí tendríamos como el cilindro. Ojo que cuando lo tengo así, es muy gracioso porque uno podría generar como un efecto óptico. Uno podría decir que que este isométrico tiene como dos puntos de vista. Uno siendo este la base, ¿cierto? Como si este fuera la base del cilindro, que es el normal. Y el otro es como si el cilindro estuviera por encima de nosotros, ¿cierto? Y esta base la estuviéramos viendo desde abajo. Entonces, para que no suceda eso, lo recomendable es hacer lo siguiente. Primero, pues se podría borrar aquí este extremo, ¿cierto? Y ahí lo tendríamos ya bien hecho. ¿Qué pasa? Obviamente, esto es como si el objeto fuera sólido completamente. Si por algún motivo yo quiero aquí representar como unas líneas invisibles para mostrar también como la cualidad de la base, pues lo puedo hacer. Es decir, no la borran por completo, sino que vemos aquí la circunferencia en línea punteada, está aquí hacia el interior, solo hacia el interior del cilindro. Entonces, lo ponemos en línea punteada y ya vemos cómo quedaría ahí el isométrico. Entonces, espérenme, yo lo termino. Entonces les quedaría así, ¿cierto? Yo sé que, y por experiencia se los digo, estos ejercicios no son sencillos completamente. Se requiere práctica para llegar como a esta respuesta. Entonces, por eso, pues como desde clases anteriores que ustedes habían tenido la inquietud de si se hacían o no se hacían esos isométricos, les decía que no había que hacerlas. ¿Por qué? Porque ya de por sí, pues miren que estos son los dos ejercicios básicos con los que uno empieza y miren la cantidad de líneas que hay que trazar, ¿cierto? Entonces ahora imagínense haciendo ese servilletero, teniendo que hacer este cuadrado, por ejemplo, del lado izquierdo, 4 veces, ¿cierto? Una distancia específica y tener que trazar 4 veces la semicircunferencia y luego borrar todas esas líneas y completar el isométrico.
pues tampoco los podía como tirar de una al agua a hacer una cosa que era compleja. Entonces, vamos a empezar esta semana con estos dos ejercicios, ¿listo? Que son el cubo con los tres círculos y vamos a hacer el cilindro, ¿listo? Que son las dos prácticas básicas para empezar a comprender cómo se hacen los isométricos con curvas. ¿Tienen dudas hasta ahí de lo que hay que hacer? Bueno, parece que no. No, profe, todo muy claro. Yo Profe, sé, no. yo sé que pues las dudas van a surgir cuando empiecen a hacer los ejercicios, porque ahora como no están haciendo, pues solo me están viendo a mí, pues no creo que les surjan muchas dudas. Cuando lo empiecen a hacer, si tienen alguna pregunta, pues ya saben, por el grupo de WhatsApp me preguntan y yo les resuelvo la duda. Vayan trabajando, esto es para la próxima semana y vamos a ver, dependiendo como el desarrollo de estos ejercicios, vemos si la otra semana empezamos el tema de la maqueta. ¿Listo? Profe, Hola, Hola. habla con primero la... Fernando. Profe, Ah, es que, como te había mencionado, yo no tengo celular. Ajá. Yo estoy comunicado con el grupo y lo que se está enviando a ese grupo. Entonces, yo quería preguntarte yo tengo una duda sobre el ejercicio del área de dibujo, porque pues, yo no lo hice, porque pensé que eso era práctica. Yo solamente le envié lo de los isométricos hasta cierta parte. Entonces quería saber si usted me podría explicar, como yo la que pasaba, no sé, yo quería saber si usted me podía decir, yo le envío los isométricos, pero no sé si en la última hoja también había que hacerla, pues la última hoja del taller. ¿Cuál era la última hoja del taller? ¿Aló? Hola, Fernando, sí, ¿cuál es la última hoja del taller? Ya te va, Que creo que vamos apenas como en la quinta página. es la quinta. Espérame, yo lo abro acá, porque creo que vamos en la quinta apenas. Pues no, no hay que hacer todos los... Sí, vamos en la quinta página apenas. Listo, entonces hasta la quinta. Sí, hasta la quinta página, pero ojo, los ejercicios, hay una página, creo que, espérame, ya te digo cuál es. La cuarta no hay que hacer esos ejercicios. O sea, de la cuarta página no hay que hacer nada. Solo hay que hacer de la quinta las vistas de el segundo ejercicio y ya. ¿Listo? De esa quinta. Si quieren pueden practicar con el primero, pero me interesa es que hagan el segundo, las vistas del segundo. ¿Listo? Ah, ah, yo se la envié. Sí, es que creo que me la enviaste ayer, ¿cierto? Sí, anoche. Sí, sí, yo ya las vi. Entonces, no hay problema. Bueno, profe. ¿Listo? Y, y hay otra cosa es que los videos de YouTube, todos los videos de YouTube, los suyos no tienen audio. Sí, sí tienen audio. Sí, porque Sí, yo estaba viendo en una clase y solo hay uno no se escuchaba a usted hablar. Solo hay uno que no tiene audio, pero los otros sí. Inclusive esa era la Ah, clase 5. Hay otro que dice clase 5 con audio. Ese sí, sí tiene el audio bueno. Listo. listo, profesora, todo, gracias. Dale. ¿Quién más iba a preguntar? profe Pablo Toro. Profe, te iba a preguntar entonces, esos tres dibujos tenemos esta semana para presentarlos, esos días. Sí, claro, claro. Acuérdense, Ah, lo de hoy, pues lo que les pongo hoy son dos. El sí. cubo con los tres círculos y el cilindro, y no más. El cubo, o sea, el de la mitad no. Es que el de la mitad es el mismo. Si quieres, Ah, sí, perdón, está borrado los... sí, Es el sí, mismo cilindro. ajá, es el mismo cilindro, solo que con todas las líneas de referencia. Ah, listo, profe.
Listo. Profe, le pregunto, ¿usted ha montado de pronto notas? Monte la primera, es que nada más llevamos una, porque pues, la otra nota se supone que es la maqueta. Entonces lo que voy a hacer es, como ustedes todas las semanas me están entregando tareas, a la nota de la maqueta le voy a promediar todos los trabajos que me han entregado. ¿Listo? Para que quede ahí la nota de todo. Porque realmente este semestre nada más nos dejaron poner cinco notas no en la plataforma. Entonces, pues todo lo que ustedes hacen, claro que yo los califico, inclusive les mando como las observaciones cuando puedo. Entonces, ya si la próxima semana empezamos con la maqueta, esa maqueta se demora un poquito más, ya le promediamos las notas de las otras actividades. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Profe, y otra preguntita. sí. Yo trabajo es en blog, ¿cierto? Yo hago Ujú, los dibujos en blog, en el blog milimetrado. sí. Para facilidad de usted, para revisar y todo eso, las tareas le queda más fácil que uno se las envíe al correo o al WhatsApp o por esa plataforma. A mí me gusta más por el correo. De todas maneras, hay unos que me lo envían por WhatsApp, pues no hay problema. Lo que pasa es que por el correo yo tengo como registro de las cosas que quedan ahí guardadas, porque por WhatsApp uno a veces se le llena la memoria del celular y borra archivos. Entonces, es decir, queda como mejor el registro ahí en el correo, inclusive pues les queda a ustedes ahí que lo enviaron, también en el correo de ustedes. Entonces, por seguridad mía y de ustedes, mándenlo mejor por el correo, ¿listo? Ah, listo, profe. Listo, Bueno, muchas gracias. dale, chao. Profe, le pregunto, Sí, dime. el ejercicio de la clase pasada, ¿hasta cuándo hay plazo, hasta cuándo hay plazo para entregarlo? Entonces, el resto de semana, para que lo termine. O si tienen algún problema, me dicen, listo. Bueno, muchachos, ¿alguien más tiene algo que decir? Eh, yo creo que ya están como claros con lo que hay que hacer. Pues entonces nos vemos ya dentro de 8 días. Cuídense mucho y ya saben, siempre que tengan una duda, pues me hablan por WhatsApp. Listo. No, muchachos, entonces, cuídense. Listo, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Que esté bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta. Bueno.